La estructura de la vegetación es la organización en el espacio de los individuos que forman un rodal. Así, la estructura vertical indica el ordenamiento de la vegetación en capas, estratos o doseles. Las especies se ordenan a lo largo de un gradiente vertical en el que la intensidad luminosa disminuye desde la parte más alta y expuesta a pleno sol del dosel superior hacia los niveles inferiores y hasta el suelo. La disminución de la intensidad luminosa se debe a la absorción de la luz por las plantas. La luz que impacta la superficie del dosel superior se puede absorber y dispersar en más de la mitad. Las especies tolerantes a la sombra pueden ubicarse en estratos intermedios, reciben parte de la luz que alcanza y es dispersada desde el dosel superior. La intensidad de luz que llega al piso del bosque es muy baja, llegando a alcanzar niveles del 1 al 5% de la luz a pleno sol, e incluso menos en bosques muy densos, intensidad suficiente para que hierbas y musgos puedan cumplir sus ciclos vitales y las plántulas de algunas especies forestales puedan germinar y establecerse siempre y cuando sean tolerantes a la sombra. Esto se puede observar en la figura 14a. La humedad relativa, en cambio, aumenta desde el dosel superior hasta el piso del bosque, debido al suministro proporcionado por la transpiración de la vegetación hacia el interior del bosque y a la evaporación del agua desde el suelo, figura 14c. La temperatura experimenta una variación desde las copas hasta el piso del bosque que tiene cierta relación con la variación de la intensidad luminosa, pero con mayores fluctuaciones, figura 14b. La estructura vertical de un bosque se representa mediante diagramas llamados perfiles verticales o rodal del bosque. Tanto en la figura 13 como 14 se representa un perfil vertical en el cual consiste en una representación pictórica y a escala de una faja angosta del rodal que representa al bosque, cuya estructura vertical se está queriendo describir. La estructura horizontal se refiere a la distribución espacial de los individuos y especies en la superficie. La estructura define el grado de uniformidad del bosque y la intensidad de las cortas en el futuro, por lo que tiene cierta importancia ecológica y silvicultural. El tipo de distribución espacial de los árboles en el rodal tiene sentido en el aprovechamiento físico del espacio y es un concepto dependiente de la escala. Con relación a la distribución espacial de los árboles, existen varios modelos teóricos clásicos en el que se definen al azar, agrupados y regular o uniforme, como se indica en la figura 15. En las distribuciones aleatorias puede esperarse una ausencia total de interacciones entre individuos y el medio. Para que la probabilidad de encontrar un individuo sea la misma en todos los puntos del espacio, es necesario que todo ese espacio ofrezca las mismas condiciones, lo cual puede ocurrir en situaciones de colonización luego de efectos catastróficos, donde el suelo es relativamente uniforme y la instalación de las plántulas es relativamente independiente una de otra. Las distribuciones agrupadas indican la presencia de interacciones entre los individuos o entre los individuos y el medio. Existen muchas causas probables de la formación de un patrón agregado, tales como el rebrote luego de la cosecha de árboles, o cuando se producen espacios de luz, lo cual favorece la instalación de la regeneración natural. En las distribuciones uniformes regulares puede haber interacciones negativas entre los miembros de la población, de manera que cada individuo maximiza su supervivencia. Esta condición suele no existir en poblaciones naturales. En el caso de las plantaciones, se realizan con patrones de distribución uniformes, con el objeto de maximizar el aprovechamiento del recurso suelo y minimizar la competencia entre individuos. Es momento de definir dos conceptos muy importantes. El turno de corta, que es el tiempo que transcurre desde que se instala una generación hasta que se corta o aprovecha. En tanto, la clase de edad es el periodo de tiempo equivalente generalmente a un quinto, es decir, el 20% del turno de corta de una especie dada. Por ejemplo, para Prosopis alba, con un turno de corta hipotético en el parque chaqueño de 40 años, tendría una clase de edad equivalente de 8 años, es decir, un grupo de árboles de 14 años no pertenece a la misma clase de edad que un grupo contiguo de 25 años, pero un grupo de árboles que tienen 12, 13, 14 y 15 años sí pertenecen a la misma clase de edad, ya que la diferencia entre el más viejo y el más joven no supera los 8 años.
Ahora te pregunto, para ver si entendiste el concepto. Si tuviéramos un turno de corta de 25 años para Pinos Elioti en la región del Valle de Calamuchita, ¿cuáles serían las clases de edad? La clasificación de los bosques en función de su distribución de edad consiste en la disposición de los árboles en estratos verticales según su edad y permite clasificar a los rodales en coetáneos, regulares o irregulares, semi-irregular y disetáneos o irregular. Un rodal es coetáneo, regular o uniforme cuando el 90% de los árboles que componen el rodal son de la misma edad o por lo menos de la misma clase de edad. En la práctica, la diferencia de edad entre el individuo más joven y el más viejo de la masa no superan el 20% del turno. El rodal es semi-irregular cuando el 90% de los árboles pertenecen a dos clases de edad. En cambio, si el 90% de los árboles que componen el rodal pertenecen a tres o más clases de edad, el rodal es disetáneo o irregular. Así, un rodal coetáneo posee un dosel regular, es decir, está constituido por árboles de aproximadamente el mismo tamaño y altura. En los rodales coetáneos, la mayor parte de los diámetros se encuentran alrededor de la media del rodal o diámetro normal. Unos pocos árboles más jóvenes o que han quedado atrás por problemas de crecimiento se ubican por debajo de la media, mientras que otra porción de árboles, por las mismas razones de edad o crecimiento, se encuentran por encima de ese valor medio. Al graficar la densidad o número de árboles por hectárea y DAP, resulta una distribución diamétrica de los árboles del rodal de forma normal. Un rodal disetáneo posee un dosel discontinuo, con plantas jóvenes que suelen constituir el grupo más abundante y plantas de todas las edades en números variables, destacando que el número menor de individuos está normalmente formado por los árboles de mayor edad y tamaño. Las clases de edad disminuyen en forma gradual desde un gran número de individuos jóvenes hasta un escaso número de árboles mayores en tamaño y edad, constituyendo la curva de tipo exponencial o J invertida. Entre ambas situaciones típicas descritas de rodales coetáneos y disetáneos existen una amplia gama de tipos de bosque. Según Braciolo y Grulke, en la región chaqueña se pueden identificar en general dos tipos de estructuras, designadas como irregular o disetánea, irregular o coetánea. La estructura irregular es la más frecuente y se caracteriza por poseer una gran riqueza de especies, y los individuos pertenecen a diferentes clases diamétricas y en un gráfico de distribución diamétrica adoptan una curva en forma de J invertida. La cantidad de individuos por clase diamétrica disminuye con el aumento de los diámetros. También es posible ver bosques de estructura regular o coetánea, los que contienen una o dos clases diamétricas dominantes, por ejemplo, las clases de 30 y 40 centímetros de edad. Esta estructura regular normalmente se presenta en rodales dominados fuertemente por una sola especie, adoptando estos rodales el nombre de la especie dominante, quebrachales, algarrobales, entre otros. Clasificación de los árboles en función de las clases de copa. La altura de los árboles está generalmente relacionada con el tamaño y el vigor que adquieren sus copas. Estas características son muy dependientes de la calidad genética y relaciones especiales que entabla cada individuo con sus vecinos. El desarrollo de la copa y altura de los árboles de un rodal permite clasificarlos según la posición relativa dentro del dosel de las copas. Los bosques coetáneos pueden clasificarse en árboles dominantes, codominantes, intermedios, suprimidos y muertos. Pueden observar lo mismo en la figura 18. Así, los árboles dominantes son aquellos cuyas copas sobresalen ligeramente del dosel y tienen sus copas, por lo tanto, bien iluminadas hasta cierta profundidad. Los árboles codominantes son árboles un poco más bajos que los dominantes y sus copas se encuentran sumergidas entre dominantes y otros codominantes, de modo que solo reciben luz en la parte superior de sus copas, luz directa. Los árboles intermedios se encuentran en una posición subdominada, fuertemente oprimidos por individuos dominantes y codominantes. Pueden recibir algo de luz directa producida por el dosel. Los árboles suprimidos, en cambio, están ubicados totalmente bajo el dosel y no reciben luz directa del sol, sino algo de luz difusa. Por ello son débiles y de lento crecimiento.
Y por último se encuentran los árboles muertos. Esta clasificación por clases de copa se acomoda muy bien en plantaciones puras, que normalmente son de especies intolerantes a la sombra. En un rodal coetáneo se dan claramente las clases dominantes y codominantes, así como los intermedios, individuos que van quedando rezagados y que pueden pasar a la categoría de suprimidos si previamente no son raleados. Los suprimidos han quedado definitivamente rezagados y probablemente morirán. A veces ni siquiera se los considera los efectos de un raleo, porque ya no están compitiendo y no tienen capacidad de reaccionar frente a la liberación de la sombra.